Mi nombre es María Cat y pues les voy a hablar sobre las enzimas, qué son, su importancia y pues las características principales. Bueno, ¿qué es una enzima? Las enzimas son proteínas especialistas y controlan todas nuestras reacciones químicas del cuerpo. Hay enzimas en todo lo que está vivo. Se dice que son catalizadores porque cada reacción química necesita una enzima para que se realice. Es decir, todo lo que se transforma lo hace gracias a una enzima. Cada enzima actúa sobre una sustancia concreta, como una llave y una cerradura. Bueno, resumiendo, lo que hacen las enzimas no es modificar la reacción, sino que simplemente la aceleran, por lo que cumplen un rol como catalizador químico, brindando un salto de energía para que ésta se manifieste en forma mucho más rápida y efectiva, manteniéndose en las condiciones dadas del ámbito de trabajo y sin modificarse el resultado del producto químico que se haya obtenido. Bueno, las enzimas tienen una enorme variedad de funciones dentro de la célula. Degradan azúcares, sintetizan grasas y aminoácidos, copian fielmente la información genética, participan en el reconocimiento y transmisión de señales del exterior y se encargan de degradar los subproductos tóxicos para la célula, entre muchas otras funciones vitales. La identidad y el estado fisiológico de un ser vivo está determinado por la colección de enzimas que estén funcionando con precisión de cirujano y con la velocidad de un rayo en un momento dado dentro de las células. Así, a lo largo de millones de años de evolución, la naturaleza ha desarrollado una gran diversidad de enzimas para mantener el complejo fenómeno de la vida. Importancia biológica de las enzimas. Según Walter Cannon, puede servir como equilibrio, que sería la homeostasis, de los índices de reacciones metabólicas específicas. El cáncer, la diabetes, la fibrosis quística y el Alzheimer son ejemplos de disfunciones desencadenadas por agentes patógenos o mutaciones genéticas. La segunda función sería que funciona como regulador y catalizador. La tercera es importante para el entendimiento de la base molecular de la enfermedad o de su transmisión. También puede servir para estimular la absorción de nutrientes, y la 5 sería para suspender u obstaculizar procesos moleculares aberrantes desencadenados por estímulos genéticos, ambientales o biológicos con perturbación en las funciones celulares. Y pues la número 6 sería que igual se puede implementar en la creación de nuevos fármacos. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre las características principales. Número 1. Las enzimas son sensibles. Eso quiere decir que necesitan unas condiciones adecuadas para poder hacer sus funciones. Y si las condiciones se alteran, pues muere. La segunda es la temperatura. La temperatura es fundamental. Por eso nuestro cuerpo no soporta fiebre por encima de los 41 o los 42 grados. Un tiempo prolongado y morimos, ya que las enzimas se desnaturalizan. La número 3. Los alimentos tienen enzimas. Más enzimas tienen cuando más frescos y menos manipulados estén. Al someterlos al calor destruimos sus enzimas, y este es uno de los argumentos principales de la dieta cruda, en la que no se utilizan temperaturas por encima de los 40 grados más o menos. La característica número 4 es también que no todas las enzimas se desnaturalizan a 40 grados centígrados. Algunas aguantan hasta 70 grados. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cuanta más temperatura y más tiempo se mantenga la temperatura elevada, mayor es la destrucción enzimática. El siguiente punto es: comemos enzimas porque están en los alimentos, y comemos gracias a las enzimas porque están en nuestro cuerpo para ayudarnos a hacer la digestión. Esto quiere decir que segregamos al día varios litros de jugos digestivos, que son jugos llenos de enzimas para transformar proteínas, grasas y glúcidos. Y la última característica es asas, el término de asas. Todo lo que termina en asa es una enzima. Por ejemplo, la lactasa, que desdobla la lactosa, eso quiere decir el glúcido de la leche, en sus dos azúcares simples, que es la glucosa y la galactosa. La lipasa transforma los lípidos, o sea, el triacilglicerol se convierte en glicerol, y así sucesivamente. También son enzimas en la tialina de la saliva a la pepsina del estómago, aunque no terminan en asa. Pues mi nombre es Ana Izquierdo y ahora yo les voy a hablar acerca de la nomenclatura y la clasificación de las enzimas. Como podemos ver en el título de nuestras diapositivas. Y para empezar a hablar acerca del tema de la nomenclatura de las enzimas, tenemos que tomar en cuenta algunos criterios.
para asignar el nombre de las enzimas. En este caso podemos encontrar tres, que son los nombres particulares, el sistemático y el código de la nomenclatura de las enzimas. El código de la nomenclatura de las enzimas, como podemos ver, se denomina Enzyme Commission, el cual está escrito en inglés y proviene de la Unión Internacional de Bioquímica y la Biología Molecular, la cual es denominada como UIBMB. Pues ahora vamos a describir cada uno de estos términos y vamos a comenzar con el nombre particular, el cual en algún tiempo era asignado por su descubridor, pero cuando pasó el tiempo y se fueron descubriendo más enzimas, el número de enzimas aumentó y ya no era muy conveniente utilizarlos con nombres particulares, así que para eso se creó una nomenclatura sistemática, la cual era más organizada y describía con claridad la función específica de cada enzima. Eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí encontramos a la sistemática, la cual ya había mencionado, la cual consiste en tres partes. Como podemos ver, la primera es el sustrato preferente, o sea, el tipo de reacción que es realizado, y por último, la terminación que se deriva en asa. Ahorita vamos a ver ejemplos de ello. Pues bien, como podemos observar en el ejemplo, en este caso se denomina glucosa fosfato isomerasa. Pues como podemos observar en el ejemplo, el nombre es debido a que cataliza a la isomerización de la glucosa 6-fosfato. Muchas enzimas catalizan a reacciones las cuales son reversibles. Y no hay una manera única para fijar cuál de los dos sentidos se utiliza para nombrar a la enzima. Así, la glucosa fosfato isomerasa podría llamarse de otra forma, como es fructosa fosfato isomerasa. Y pues bien, por último pasamos al código de la nomenclatura de las enzimas, el cual es el nombre de cada enzima. Consta de un código numérico, el cual es encabezado por las letras EC, las cuales significan Enzyme Commission, son unas siglas en inglés. Después son seguidos por 4 números, los cuales están separados por puntos. Ahora vamos a ver ejemplos de ello. Y como podemos ver en el ejemplo del código de la nomenclatura de las enzimas, así la molécula de ATP, que es denominada glucosa fosfattransferasa, la cual se define también como glucoquinasa y lleva por denominación la E, la C, 7.1,2. Este es un claro ejemplo y aquí podemos ver qué significa el 2, qué significa el 7, el 1. Y después de haber visto las diferentes nomenclaturas con las que se pueden nombrar las enzimas, vamos a pasar a lo que es la clasificación. Se clasifican en 6 grupos o también denominadas 6 clases. Esto es debido a que reaccionan de diferente forma y catalizan. Encontramos en número 1 a la oxidorreductasa. Encontramos en el número 2 a las transferasas, en el 3 a las hidrolasas, en el 4 a las liasas y en el 5 a las isomerasas, y las 6 son las ligasas. Y describiendo mejor cada una, podemos encontrar que las oxidorreductasas tienen una transferencia de electrones y las transferasas tienen una reacción de transferencia, las cuales no actúan en el agua. Y también encontramos a las hidrolasas, las cuales, como su nombre lo dice, reaccionan de la hidrólisis y son transferencias
que funcionan en el agua. En las liasas podemos decir que tienen una adición de grupos o de dobles enlaces. En las isomerasas tienen una transferencia de grupos, las cuales se llevan a cabo dentro de la misma molécula para dar de esta forma isómeros. Y por último, a las ligasas, las cuales tienen una formación de enlaces por reacciones de condensación, los cuales son acoplados a la hidrólisis, generando moléculas de ATP. Y describiendo más a fondo cada una, encontramos a las oxidorreductasas. Aquí podemos ver lo que es su fórmula y la forma de cómo es nombrada. Entre la nomenclatura alternativa para nombrarlas, encontramos a las deshidrogenasas, a las oxidasas. Esta nomenclatura nos va a servir para nombrarlas a todas. Encontramos a las peroxidasas, a las oxigenasas, a las hidroxilasas y a las reductasas. Estas catalizan reacciones de oxidorreducción, es decir, que es una transferencia de hidrógeno con electrones de un sustrato a otro. Para esto nos sirven. Y en esta diapositiva podemos ver cómo funciona cada una, como la peroxidasa, la cual se utiliza como un oxidante en el agua y funciona en lugar del oxígeno. Encontramos también a las transferasas, las cuales, como su nombre indica, transfieren grupos funcionales de un donante a un aceptor. Pueden ser grupos de carbono o aldehídos o cetónicos fosfatos, aminos, entre otros. Y aquí tenemos las denominaciones de cada uno, como en este caso es la aminotransferasa, la quinasa y la glucosiltransferasa. Aquí podemos ver la fórmula de las hidrolasas, las cuales catalizan reacciones, como su nombre lo indica, de la hidrólisis. Tenemos aquí a las liasas, las cuales son enzimas que remueven o agregan elementos del agua o del amonio. Encontramos también a las isomerasas, las cuales catalizan isomerización de varios tipos, los cuales incluyen epimerasas, mutasas y la intervención de aldosa con cetosa y también la intervención de cis y trans. Y en último lugar encontramos a las ligasas, las cuales son la formación de enlaces con ruptura de enlaces de alta energía, en este caso ATP. Aquí podemos ver su estructura. Y aquí tenemos una pequeña definición que dice que debido a que ligar significa unir, estas enzimas participan en reacciones, las cuales son sintéticas, en las cuales se unen dos moléculas a expensas de un enlace fosfato. Bueno, yo soy Morales Mendoza Claudia y a mí me tocó el tema de mecanismos de acción enzimática. Bueno, como todos los procesos bioquímicos, las enzimas requieren un poco de energía. Las enzimas rebajan considerablemente la energía de activación, haciendo posible la reacción y acelerando el proceso. Además, las enzimas son catalizadores que cumplen con otras características. No modifican la constante de equilibrio de la reacción, no cambian el signo ni la cuantía de la variación de la energía libre, tampoco se transforman, por lo que luego se recuperan intactas al final del proceso. La rapidez de la actuación de las enzimas y el hecho de que se recuperan intactas para poder actuar de nuevo es la razón por la que no necesitan cantidades importantes o solo pequeñísimas cantidades. Las enzimas representan dos tipos de especificidad, siendo esta la razón por la que las enzimas saben el sustrato al que deben de atacar. También debido a su especificidad, es que en las células existen miles de enzimas diferentes. Hay dos tipos de especificidad. Una es de sustrato, que consiste en una enzima puede actuar sobre un sustrato o un grupo de sustratos relacionados, pero no sobre otros. Y la especificidad de acción. La enzima realizada
realiza una acción determinada, pero sobre múltiples sustratos. Bueno, su estructura está muy relacionada con su función. Entonces, la estructura de las enzimas en general son proteínas. Algunas son proteínas en sentido escrito, otras poseen una parte proteica que se llama apoenzima y una parte no proteica que son cofactores. Ambas partes están más o menos ligadas químicamente. La parte proteica o apoenzima es la que determina la especificidad de la enzima, pero muchas enzimas precisan para su actuación de la presencia de otras sustancias no proteicas, los cofactores. Y los cofactores pueden ser simples iones, cationes en particular, como el cobre o el zinc, de más. Sustancias orgánicas mucho más complejas, en cuyo caso se llaman coenzimas. Muchas vitaminas son coenzimas. Hay coenzimas que intervienen en las reacciones que hay en las transferencias de energía, como el ATP y el ADP. Hay coenzimas que intervienen en las reacciones en las que se transfieren los electrones, el NAD+, que es nicotinamina de dinucleótido. Se trata de un dinucleótido formado por nicotina más ribosoma, PPP ribosoma adenina. El NADP, que es similar al NAD+, pero con un grupo fosfato más esterificado, el OH+. Y el FAT, que es el flavinadenina dinucleótido, similar al NAD, pero conteniendo riboflavina, otra de las vitaminas del complejo B2 en lugar de nicotamina. Y coenzimas que intervienen como transportadores de grupos acilos, que es la que conocemos como la coenzima A, que ya hemos visto mucho, que es una estructura compleja y de la forma parte del ácido pantotenoico. Ahora sí, su actuación y mecanismo es la conformación espacial de la parte proteica, que es la responsable de la función que realiza la enzima. Las coenzimas elaboran en el proceso, bien aportando energía como el ATP, electrones como el NDH o NADPH, o bien en otras funciones relacionadas con la catálisis enzimática. El mecanismo de acción es así. En primer lugar, se transforma un complejo enzima-sustrato, que es como la imagen que verán por ahí. En segundo lugar, el sustrato y la coenzima, si fuera necesario, se unen al centro activo de la enzima. En el centro activo se encuentran restos terminales de aminoácidos que establecen interacciones químicas con el sustrato. Estas interacciones son las responsables de la transformación, ya que producen reordenamiento de los electrones que debilitan ciertos enlaces y favorecen la formación de otros, desencadenando la transformación bioquímica. Por eso la mención de que era poquita la energía que se necesitaba a veces. Y por último, los productos de la reacción se separan del centro activo y la enzima se recupera intacta para nuevas catálisis. Bueno, esto fue todo y mi compañera les explicará más sobre las enzimas. Buenas tardes, mi nombre es Erika Tapia y yo les voy a hablar de los efectos de algunos factores sobre la velocidad de las reacciones enzimáticas. Hay factores que afectan la velocidad de reacción. Entre ellos está el efecto de la concentración de sustrato. Una enzima funciona de manera más eficiente cuando la concentración de sustrato está en exceso en relación con la concentración de enzima. Esto se debe a que las colisiones exitosas con el reactivo son más frecuentes, asegurando así que la mayor cantidad de enzimas se encuentren activas. En estas condiciones, el producto se obtiene a la máxima velocidad posible para la cantidad de enzimas presentes. Efecto de la actividad del agua. La amplia disponibilidad del sustrato hace que las reacciones se logren aún en condiciones de baja actividad de agua. De hecho,
Existe evidencia obtenida por la resonancia magnética nuclear de que enzimas globulares fijan del 0.2 al 0.3 gramos de agua en los grupos polares de la superficie, a partir de la cual pueden empezar a funcionar como catalizadores. Efecto de la concentración de sustrato. En caso de que la concentración de sustrato sea menor, la velocidad de reacción disminuye. Por otra parte, la acción de una enzima a nivel industrial debe ser óptima, tanto en términos de costo como de eficiencia catalítica, por lo que la reacción se debe llevar a cabo a la medida de lo posible a la máxima velocidad. Aplicaciones enzimáticas en medios no acuosos. Habla de la producción de aspartamo, la reestructuración de trigliceroles por reacciones de transesterificación para la obtención de lípidos con mejores características industriales, como la función y la solubilidad, y nutricionales con ácidos grasos insaturados. También para mejorar las propiedades espumantes y emulsificantes en los alimentos. Igual una de sus aplicaciones sirve para facilitar la incorporación de aditivos insolubles como algunos saborizantes, colorantes o agentes antioxidantes. Ahora hablaremos de los factores enzimáticos. Se trata por lo general de enzimas clave en el metabolismo debido a su importancia en reacciones de síntesis o de oxidorreducción. La necesidad de producir y regenerar los cofactores ha sido una limitante en la aplicación industrial de este tipo de enzimas. Por otro lado, hablando de los inhibidores enzimáticos, muchos productos de origen animal y vegetal contienen proteínas capaces de inhibir la actividad catalítica de algunas enzimas. La unión de un inhibidor puede impedir la entrada del sustrato al sitio activo de la enzima u obstaculizar que la enzima catalice su reacción correspondiente. La unión del inhibidor puede ser reversible o irreversible. Siguiendo con los cofactores enzimáticos, hablamos de los inhibidores irreversibles. Se unen a la enzima de forma no covalente, dando lugar a diferentes tipos de inhibiciones dependiendo de si el inhibidor se une a la enzima, al complejo enzima-sustrato o a ambos. Y los inhibidores irreversibles reaccionan con la enzima de forma covalente y modifican su estructura química a nivel de residuos esenciales de los aminoácidos necesarios para la actividad enzimática. Seguimos con mi compañera. Bueno, mi nombre es Christopher Jesús Puch Puch y a mí me toca hablar sobre las enzimas aloestéricas. Estas son enzimas que cambian su conformación al unirse con un efector que lo conduce a un cambio aparente en la afinidad de unión de otro ligado en un sitio distinto a la molécula. Básicamente son enzimas reguladoras. Estas mismas tienen un centro activo y un centro alostérico. El centro activo es donde se une el sustrato que vaya a reaccionar y es el que va a catalizar la enzima. En el centro alostérico es donde puede unirse una sustancia que pueda activar o inhibir la actividad enzimática. Estos tienen dos tipos, que es la enzima homotrópica, que es el sustrato actúa también como modulador. Estas enzimas contienen dos o más centros de unión para el sustrato.
La modulación dependerá de cuántos sean los centros de sustrato que estén ocupados. En cuestión de las enzimas heterotrópicas, son estimuladas o inhibidas por un modulador diferente a la del sustrato. Una de sus propiedades cinéticas es que las enzimas alostéricas se han explicado en términos de un cambio de conformación entre un estado de baja actividad, que se le dice tenso con T, se le simboliza con una T, y en un estado de alta actividad o alta afinidad, que se le dice relajado, que tiene un símbolo de R mayúscula, al igual que la T, es T mayúscula. Una forma de control enzimático son las interacciones alostéricas, los cuales definimos como el mecanismo regulador por el cual las enzimas pueden activarse o bien inactivarse de acuerdo a la demanda de procesos. Bueno, una de las interacciones alostéricas es que una forma de control enzimático son las interacciones alostéricas, los cuales definimos como mecanismo regulador por el cual las enzimas pueden activarse o bien inactivarse de acuerdo con la demanda de procesos. Eso se hablará más adelante sobre qué es el activador y qué es el inhibidor. Las enzimas que reaccionan para interacción alostérica cuentan con dos sitios activos. El primero es que se une al sustrato y en donde se cumple la acción catálica. El segundo se domina al estérico. Aquí se unen sustancias que modifican la actividad enzimática, las cuales son conocidas como efectores alostéricos, que al cambiar la estructura de la enzima implica la posibilidad de activación o inactivación de esa enzima. Los efectores alostéricos pueden ser positivos o negativos. Los positivos, o también llamados activadores, al interactuar con la enzima permitirán que la construcción de sustrato menores obtenga mayor velocidad de reacción debido a que incrementan la acción de la enzima. El centro alostérico, en donde se une un efector positivo, se conoce como centro activo. Los negativos o inhibidores son aquellos que cuando interactúan con la enzima disminuyen su actividad. El centro alostérico al que se une se le conoce como centro inhibidor. Bueno, mostrando mis diapositivas, en la modulación alostérica existen dos sistemas de modulación. Existen varios sistemas. Por el sistema R, que se caracteriza por tener afinaciones diferentes tanto por sustrato como por ligados. Su actividad se regula ya sea positiva o negativamente por cambios en la afinidad del sustrato. El constante por cada enzima o CAT no cambia, siendo la velocidad máxima constante, que se simboliza con V mayúscula max. El sistema V se caracteriza tanto con R como T, como mencionamos tanto anteriormente, que se le son afinidad tenso y afinidad relajado o R. Estas presentan la misma afinidad por el sustrato, con lo que se da en enzimas alostéricas sin cooperatividad. La diferencia, por tanto, entre las dos conformaciones es de distinta constante por cada enzima. Esto es lo que permite que estos sistemas tengan representación sigmoide o S, como aquí se representa. Tienen forma de S, por eso se le asigna de sigmoide. El trabajo del efector consiste en desplazar el equilibrio RT, de modo que si predomina la forma de menor constante por cada enzima, disminuye la velocidad, siendo entonces un inhibidor y viceversa. En cuestión de la cooperatividad, en este modelo son las interacciones entre las subunidades bien positivas o negativas las que favorecen o impiden la unión de un ligado a la adyacente. De este modo llamamos cooperatividad positiva a las interacciones favorecedoras de la unión del ligado y negativa a las desfavorecedoras. En cuestión de la regulación alostérica, en general la regulación alostérica es solo cualquier forma de regulación en donde la molécula reguladora, sea el activador o inhibidor, se unen encima de un lugar diferente de algún sitio activo, el lugar de la unión reguladora que se conoce como el sitio. Aquí podemos observar un ejemplo. Aquí podemos ver a la enzima y aquí en cuestión de inhibición alostérica se coloca en el centro alostérico. Y aquí podemos ver que se une al sustrato, pero como ser un inhibidor, como que lo repulsa, no se une a cambio de la activación alostérica, que sí sucede. Pero algo destacable que aquí no se muestra, pero en este sí,
es que la unión de un activo inhibidor es reversible. Por eso podemos ver los símbolos de que la molécula no se une permanentemente a la enzima. Por eso es reversible. Algunos tipos importantes de fármacos actúan como inhibidores reversibles, como por ejemplo el fármaco Tripanivir, que se usa para tratar el VIH. Y estos mismos tienen diferentes mecanismos. Por ejemplo, aún podemos ver que no es reversible. Por ejemplo, tenemos el mecanismo de acción del modelo MWC, que es por Moth, Whitman y Cengiz, que son los que generaron la hipótesis. Y aquí tenemos otro modelo del KNAF. María Miguel Rojas Martínez, les voy a hablar sobre las técnicas de laboratorio para aislamiento, identificación y evaluación enzimática. Técnicas de laboratorio para el aislamiento, identificación y evaluación enzimática. Las técnicas de análisis. El estudio enzimático en el laboratorio se basa de una forma general en la demostración in vitro de la actividad catálica que tiene un vivo. Lo importante es determinar la funcionalidad de la enzima mediante la determinación de la cantidad de sustrato transformado por unidad de tiempo. Existen pruebas específicas para hacer estas mediciones basadas en métodos inmunológicos, electroforéticos, cromatográficos, entre otros. Los métodos cinéticos colorimétricos. Estos métodos se basan en la confirmación de un aumento del producto formado en la reducción del sustrato mediante reacciones colorimétricas, como por ejemplo la determinación de la actividad enzimática de la fosfata ácida. Esta actúa sobre un naftilfosfato presente en el reactivo produciendo un naftol, reacciona con otro compuesto también presente en el reactivo y transforma en un compuesto coloreado. Métodos cinéticos NADH o NADPH. El fundamento de estos métodos de apoyo de las formas reducidas de las coenzimas NADH y NADPH absorben la luz ultravioleta a una longitud de onda y las formas oxidadas de estas enzimas no lo hacen a longitud de onda. De este modo, la actividad enzimática de las deshidrogenasas se necesitan NADH o NADPH. Las enzimas como reactivos. En el laboratorio de las enzimas no solo son utilizadas para determinar su actividad, sino que también son útiles en el estudio y determinación de concentraciones de sustrato. De este modo, para determinar la concentración de un sustrato se utilizan sistemas de reacción en los que están presentes todos los compuestos necesarios de dicha reacción. Tenga lugar a excepción del sustrato que queremos medir, que se encuentran en algún dice que se unen reactivos reducir la energía de la activación. La enzima tiene una forma única con un sitio o centro activo en el que une al sustrato. Después de la reacción, enzimas y productos se separan. Las moléculas enzimáticas no han cambiado después de participar en la reacción, como podemos ver aquí en la imagen. Los aspectos prácticos. Las condiciones de la muestra. Las muestras que se van a emplear para la determinación de enzimas deben reunir una serie de requisitos que son aval de garantía de la calidad del resultado final. No se deben utilizar muestras que hayan sido congeladas y descongeladas, ya que puede ser motivo de desnaturalización de la proteína constituyente de la enzima. Los tubos destinados al estudio no deben ser lavados con detergentes que puedan alterar la estructura de enzimas. No usar muestras hemolizadas que estén aumentando los componentes, etc. Las condiciones de los reactivos y del metal. Medir la velocidad de los reactivos y vigilar que han producido en las soluciones de sustrato. Cumplir con las recomendaciones en cuanto al almacenamiento de los reactivos. Mantener una temperatura en las neveras donde se almacenan. Los aparatos utilizados para las determinaciones enzimáticas, ya sea de forma manual o automática, deben cumplir dos requisitos importantes. Ser un buen espectrómetro que nos permita obtener las lecturas fiables y, en segundo lugar, tener un buen sistema de regulación de la temperatura de modo que permita mantener a esta misma.
Por nuestra parte esto sería todo y muchas gracias por su atención.